¿Ya viene? Bueno, ahí ya. Bueno, quiere sentarse. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener 3 expositores. El doctor José Amícola, ustedes seguramente lo han conocido, leído, así que dice no me vayas a presentar, pero bueno, como él es el maestro del gótico, lo único que voy a decir es eso, y por eso hay 3, porque me imagino además que tenemos más preguntas para él. Natalia Puertas, de la Universidad del Comahue, y Silvana Castro Domínguez, que bueno, ya se va a presentar ella, pero viene del IDES, del CONICET, etcétera, y fundamentalmente con un grupo de estudios sobre escritoras mujeres que me parece muy interesante. Así que adelante, cada uno si quiere presentar su ponencia y su título. Sí, sí, José. Bueno, mi intención hoy en realidad no es hablar del gótico, sino de una serie de carriles que muestran lo que se decía en la mesa anterior, cómo se impregnan y se contagian, y la novedad ahora es que estamos leyendo como gótico y vemos que aparecen formas que son gótico y algo más. Como yo provengo de una generación diferente a la de las chicas, me miro para atrás y no voy a hablar de la nueva producción, sino de algo bastante conocido en la literatura argentina, Manuel Puig. Y titulé mi trabajo Cine negro y crimen sexual en Puig. La particularidad de la novela que quiero comentar consiste en que juega con ser parodia de la novela negra norteamericana, Hard Boiled Novel, en cuya formulación hay un enigma criminal, pero a diferencia de su hermana inglesa, las historias detectivescas en el centro de la intriga contienen una crítica a la sociedad que ha hecho posible el crimen. Esos textos sirvieron de base a una serie de películas de Hollywood que empezaron a filmarse de modo ingente a partir de 1940 y que en bloque fueron etiquetadas también como productos de una serie común llamada film noir, cine negro, por críticos franceses, quienes habían descubierto marcadas afinidades en las producciones de la época y que empaquetaron toda la producción de ese tipo con esa etiqueta. El cine negro de la inmediata posguerra es una directa confrontación en contra de los happy ends determinantes en el periodo de la propaganda patriótica de los años anteriores, pero al mismo tiempo es como la revelación de un inconsciente colectivo que muestra la obsesión sexual hacia una mujer fatal que implica la perdición. En cierto modo, esta modalidad es anacrónica con respecto a la emancipación femenina que se anunciará en las décadas siguientes, porque todavía los modelos de mujer en el film noir parecen basarse en características de los años 20 y 30, donde lo que predominaba era el glamour y no la autonomía en el perfil de cada una de las divas. Con los ingredientes de oscuridad de la noche, con persecuciones infructuosas por las callejuelas de una gran ciudad, tomadas en escenarios reales y no en estudios, el film negro, como su complementaria, la novela negra, de esa época se está metiendo, sin saberlo quizás,
en los enigmas freudianos de la construcción de la subjetividad, pues de lo que se trata aquí casi siempre es descubrir una identidad que se niega a presentarse con claridad tanto ante el protagonista como ante el público. Y esa identidad retaseada es muy a menudo la imagen de una mujer glamorosa, pero que está impregnada de un enigma trágico. Según María Negroni, la novela negra viene a dar como derivado lógico en el cine negro. En rigor, en esas dos vertientes, las tramas retorcidas revelan un inconsciente colectivo en una época de desilusión y desesperanza, pues finalmente, después de que la nación en su conjunto hubiera sido llevada a un clima de triunfo, toda la sociedad norteamericana se hallaba metida, en cambio, en una pesadilla. Hay como una especie de paradoja. Pero centrémonos en aquellas realizaciones fílmicas que vendrán a ser asociadas con la idea de oscuridad, en la magnífica época del contraste en tomas en blanco y negro. Entre las películas oscuras había una serie de filmes de suspenso y de intriga policial que había sido diseñada como clase B, cuya característica fue, por lo menos al principio, la baratura de la producción, pues estaba basada en el hecho de no exigir actores de renombre ni escenarios costosos. El público de referencia habría de ser un sector de la clase media en todo el mundo, deseoso de verse afirmado en sus prejuicios más tradicionales, como el peligro que representa el tipo humano de la femme fatale versus la virtud implícita en el ama de casa hacendosa. Pero al mismo tiempo, ese público global quería sentir el vértigo de la inmersión en los aspectos más bajos de la sociedad para tener el placer, al encenderse las luces de la sala, de comprender que el mundo de dicha hogareña en que vivía no era tan malo después de todo. Así, las versiones artísticas, más artísticas del subgénero, con directores como Preminger o Orson Welles, no impiden recordar que la masa de la producción la formaban las más atenidas a las fórmulas fijas, que ahora también nos permiten una definición del contenido de esas realizaciones. Es increíble la cantidad que produjo Hollywood en ese momento. Voy a citar una, Shock, de Vincent Price, es de 1946. Y hay ahí un elemento que está presente siempre en las otras. Esta película pone de relieve la difusión que el psicoanálisis empieza a tener a nivel del público más amplio norteamericano, 1946. Héroes y heroínas están bajo una presión mental y al mismo tiempo hay una red social alrededor de ellos que los oprime. En este sentido, por sobre la superficialidad de algunos de los guiones, su base se enriquece en la conjunción de lo social y lo individual. Por otro lado, hay que decir también que todas estas películas, las devenidas de culto y las mediocres, se beneficiaron de una estupenda calidad de fotografía y del uso excepcional del claroscuro. Una huella indeleble en Hollywood gracias a la enorme proporción de europeos que fueron contratados en América durante la guerra. Así, las sombras, las escaleras, las aristas arriesgadas de los objetos urbanos pasan a ser requisito obligado de cada fotograma gracias a un cuidado de la imagen que el cine anterior no poseía. En el tema de la oposición de la mujer fatal opuesta a la bondadosa, hay una beta que me interesa analizar un poco más a fondo, porque en este motivo reiterado se esconde una fórmula fija que naturaliza los tipos femeninos, poniendo a las mujeres solamente en dos grandes casilleros. Y en este sentido, este tipo de películas se ha tornado inusualmente interesante en cuanto nos da algunas pistas sobre cómo se representaba en Hollywood la cuestión de lo que ahora llamaríamos el sistema sexo-género. Nadie como Manuel Puig sintió justamente la fuerza de esta marcación en la filmografía norteamericana
Y por eso vamos a considerar su producción literaria como un buen salto hacia la reelaboración y reciclaje de estos procedimientos fílmicos. Dicho esto, es importante además subrayar que la literatura que se escribe en la segunda mitad del siglo XX, en todas partes, acusa el conocimiento de series del film noir. Los personajes de Puig responden a esta fórmula clásica del cine negro que María Negroni, habiéndolo analizado, caracteriza así. También, cito, también irrumpen en escena por primera vez homosexuales y lesbianas. En las ficciones del noir, rara vez los personajes son criaturas de la luz. Yo hablaría más bien de seres desorientados que se debaten entre la inocencia y la depravación, el presente y el pasado, el azar y el destino, la marginalidad social y el raquitismo emocional, sin entender cómo fue que llegaron hasta aquí, qué o quién los empujó, arrebatándoles el sueño del progreso, la promesa fallida de la recompensa del esfuerzo, típicamente norteamericano. Lo que me interesa destacar ahora es que Puig, en 1973, con su The Buenos Aires Affair, ubica la acción novelesca en la ciudad de Nueva York, declarándola así nuevo ombligo del mundo occidental y superación de la anterior cosmovisión de París como eje universal de la cultura. Apoyándome por ello en algunas ideas de una crítica francesa que se llama Pascal Casanova, pretendo sostener aquí que estos novelistas argentinos, bueno, por ejemplo Manuel Puig, también Luisa Valenzuela, producen un viraje a la tradicional obsesión argentina por la sanción canonizante de París, volviendo sus ojos a un nuevo centro, Nueva York. Entre tanto, la industria del cine en Argentina se había movido tomando como modelo la norteamericana y por ello había producido también sus propias versiones de cine negro, como lo documentan las realizaciones de las películas argentinas La bestia debe morir, 1952, y Los tallos amargos, de 1956. Si Puig había realizado el gesto de desprendimiento del continente europeo frente a la adhesión contraria tan masiva, por ejemplo, de Cortázar, a partir de su novela de 1973, en inglés, con una frase hecha, de Buenos Aires Affair, salida de la inventiva cursi de uno de sus propios personajes, los autores y autoras posteriores van a recoger este guante. Así, los textos literarios, a partir de este momento, parecen atacar el falocentrismo gracias a la mostración de penes desmesurados que terminan siendo apéndices flácidos e incapaces de sostener la bandera del poder fálico. Esa impotencia muestra de un modo paradigmático los modos en que se constituyen las redes sociales de la sexualidad y los valores, como un trabajo llevado al grado absurdo. Hay aquí también un alto grado de enigma cuyo núcleo principal, en esta novela que estoy analizando, radica en la exhibición de la impotencia masculina y el corolario de la perversión sexual como válvula de escape a una situación irresuelta. ¿Por qué hay exhibición constante de las conductas perversas en The Buenos Aires Affair? Me arriesgo a sostener que encontramos aquí una vuelta de tuerca a la novela negra, que detrás de los crímenes revelaba una red de incumbencias sociales criticables. Estamos delante, entonces, del tema enigma, clave de lectura de un género literario como el policial, pero a que se le imprime una vuelta de tuerca haciéndolo pasar al enigma de la perversión sexual. El narrador nos cuenta, en rigor, la perversión sexual, pero nos quiere hablar también de la perversión política. La difusión del psicoanálisis en la cultura argentina es, por lo tanto, un buen punto de anclaje para lectores familiarizados con Freud, pero también conocedores de la tortura parapolicial. Masoquismo perverso y tortura se ponen en paralelo para entreabrir una mirilla hacia la verdad sexual y la verdad política.
Así, la mezcla de identidades en este juego de la verdad se da mediante diálogos que no nos traen las acotaciones de los turnos del habla, algo que en Buenos Aires Affair, después en El beso de la mujer araña va a ser normal. El lector debe estar atento para saber quién es el personaje que está expresándose en un determinado momento. Un artificio que Puig fue el primero en poner en circulación en la novelística hispanoamericana a ese grado. Así, Leo Dušković asesina presuntamente a un muchacho en un terreno baldío de Buenos Aires, en Buenos Aires Affair, pero contará que ha agredido a una mujer. Esta torsión de los géneros recae en definitiva sobre una misma raíz, el deseo de ocultar una orientación sexual diversa. Leo Dušković oculta así lo que primeramente nos dice el narrador. El protagonista había anudado un contacto con un sujeto rubio de caminar delicado. Como sucedía en el film noir, el artificio del siempre presente flashback se trasluce aquí en el gusto por volver atrás en la historia de los personajes. Este suceso es relatado luego por teléfono por quien ha escuchado su semi-confesión, María Esther Vila, una de las dos mujeres entre la bondadosa y el ama de casa, a la policía como si se tratara de una mujer agredida en un terreno baldío. La confesión que no aparece relatada se sugiere a partir de las siguientes palabras de Leo, que se revela como personaje de profundidad artiana. Cito de Buenos Aires Affair. Déjame apoyarme contra vos, déjame poner la cabeza sobre tus faldas. Te voy a contar una cosa, pero prométeme que no le vas a decir nunca nada a nadie. Leo Dušković. En el capítulo siguiente, la denuncia aparece como una conversación telefónica extrañada mediante el registro de frases nominales. La mentira de Leo en la novela con respecto al género sexual de sus respectivas víctimas no hace más que descubrir el hecho de las cuestiones genéricas se colocan como puntos relacionales que precisamente no se basan en esencias inmutables. Leo confiesa a María Esther haber matado a una mujer. Esta es la versión edulcorada que le ha llegado a María Esther por la confesión mentirosa de Leo y que ella transmite a la policía de modo ingenuo de esta manera tan singular. Cito: ella abrazar fuerza, pocos pasos, un baldío semido, oscuridad. X debatir, excitación física y repulsión. Ella separar X y entrar baldío, matorrales altos, cubrir, él no resistir, seguir. Ella arrojar suelo, abotonar ropa, X de pie mirar, empezar desvestir, empezar amor, él apasionado pero silencio, repente ella desligar cuerpo, ella pedir, él decir querer, ella y él no decir, él abrazar nuevo, ella negar cuerpo, volver pedir declaración, él tomar fuerza, intentar continuar acto, ella debatir, él superioridad fuerzas, dominar, ella gritar, él asustar, soltar. En definitiva, la disfuncionalidad sexual de Leo conduce a un acto violento, pero al mismo tiempo ha puesto al desnudo la propia incapacidad para aceptar las fuerzas libidinales que lo manejan. El protagonista Leo organiza luego una escena completamente teatral de perversión sexual con todos los aditamentos de sadomasoquismo para lograr una excitación que escapa a su control. Gladys y María Esther, esa pareja del cine noir, sus mujeres sometidas se repliegan a esa representación con el afán de lograr cierto poder en las futuras decisiones del varón. Ellas repiten la constelación a la que nos había acostumbrado el film noir norteamericano de los 40, la buena y la mala, sin atenuantes, enfrentadas. Puig destruye, mediante la ironía literaria, la formulación remanida para catapultar su texto a una crítica de la ideología de género que en los originales fílmicos solo aparecía de modo naturalizado. Gracias. Hola.
Buenas tardes, mi nombre es Natalia, soy parte del equipo que dirige Adriana Goicoechea. Venimos desde Viedma y bueno, estamos muy contentas de compartir la mesa con José. El trabajo se titula El lector / espectador del terror en las reactualizaciones de Kentucky de Samantha Schweblin. El trabajo expone una lectura de Kentucky de Samantha Schweblin con el propósito de dar respuesta a la pregunta del eje del simposio. ¿Cuáles son los dispositivos de la ficción para diseñar en la literatura actual las representaciones del miedo, del terror y el horror? Se plantean así dos ideas claves. La primera es que el libro propone la figura de un lector / espectador que se dispone a espectar un terror que tiene sus ecos en los paratextos cinematográficos. Y la segunda es pensar sobre los efectos de lectura de esta obra originados en el terror social y en habitar un mundo donde no hay espacio para escapar. Como consecuencia, el resultado es un halo siniestro que se centra en la acción de estar frente a una cámara que mira desde el anonimato. Lector-espectador, lectores / espectadores en vivo. Los lectores de Kentucky se entrelazan en un argumento común, una señal de conexión de doble usuario que se establece por medio de una mascota electrónica que se llama Kentucky. Los Kentuckys no son cyborgs, ni animales, ni monstruos, son modos de interacción anónimo entre personas que comparten un espacio virtual donde cada uno elige ser un amo o ser un ser Kentucky. Tienen forma de diferentes animales, poseen una cámara ubicada en los ojos y viven a partir de una conexión. Necesitan una carga de energía diaria hasta que cualquiera de las dos formas de vida, la conexión o la batería, dejen de funcionar. De este modo se establecen señales públicas dentro de la esfera privada de las vidas de las personas, donde se intercambian emociones, modos anónimos, porque ninguna de las dos partes sabe de la otra, solo se interactúan por medio de la observación y el tiempo compartido en las acciones diarias. En el libro no hay relación entre relato y relato, solo los usos de los Kentuckys. Algunas historias focalizan más en la perversión, otras en lo inquietante, otras en el terror, otras en las emociones de dependencia o críticas al sistema. Todas son exploraciones subjetivas a los vínculos humanos mediados por tecnologías y reflexiones al respecto. No existe una cronología de los hechos, pero tampoco hay una progresión temática hacia el interior de cada uno de los relatos, sino una narrativa en torno al poder de la tecnología, donde el miedo como emoción no se reduce a que lo humano sucumbe, sino que se complejiza en relación a la cultura de la hiperconexión. Como si el tiempo se materializara en impresiones o registro de percepciones, una especie de lo que ocurre en un vivo en las redes sociales o en una narración de sucesos en un presente continuo. Cada uno de los relatos avanza por separado y a la vez constituye un sentido en sí mismo. En ese mapa el lector activa un recorrido de lectura propio porque por momentos debe volver o avanzar según se asume un recorrido de lectura convencional o si ludifica la propuesta en función de los efectos que le cause la lectura. Kentucky propone a un lector de la cultura digital que por un lado sepa leer en modo chat, porque debe unir las historias entrelazadas en forma aleatoria, y por otro lado tiene que ser un lector, espectador, que en términos de Rancière es un espectador emancipado. Porque cuando observa, debe tomar decisiones, comparar, seleccionar para construir sus mapas de lectura. En esta literatura argódica es donde el lector reactualiza la expectación del terror por medio de pretextos del lenguaje cinematográfico. Me detendré en algunos puntos significativos donde encuentro confluencias entre los lenguajes. El argumento del relato de Alina y su Kentucky, el coronel Sanders, es sobre la mujer de un artista plástico que busca saciar su vacío existencial, como una especie de Emma Bovary contemporánea con la compra de un Kentucky para que acompañe sus días mientras es testigo del proceso de la obra de su marido. El artista comienza con monocopias en xilografías, pero termina instalando una especie de performance donde el cuerpo de Alina es la clave de la exposición. El terror sobreviene porque Alina asiste engañada y descubre que su intimidad fue usada. Cito, Sven la había exhibido, la había
separado tan pulcramente en todas sus partes que ahora ella no sabe cómo moverse. En ese acto no solamente toda la verdad conocida hace temblar a Lina, sino que el acto de develación de la identidad de su Kentuckys, un niño pequeño, produce un doble impacto en el personaje y en el lector. Ese efecto de lectura es interesante como fenómeno de ficción porque modifica nuestras percepciones y emociones. El efecto se condensa en una fuerte perturbación porque quien estuvo vivenciando las escenas de sexo, de vacío, de torturas con el Kentucky fue un niño. Cito, con una pinza de depilar se había pasado una hora arrancando cuidadosamente determinados pelos del peluche hasta calar una prolija esvástica en la frente. Fin de cita. En este punto la ficción encandila al espectador y desnuda los prejuicios que adopta al momento de leer. De alguna manera impugna los sentidos conocidos y apela a las sensaciones relacionadas con un gusto por la crueldad, que queda expuesto porque no solo hay lugar para esas acciones en ese espacio-tiempo anónimo de las pantallas, sino que además se instaura una demanda sostenida de modos de perversión. Esta caída de la máscara no cuestiona, sino que presenta el engranaje de las pantallas y los juegos en la cultura de la virtualidad. El argumento es tan potente que el lector espectador actualiza pretextos cinematográficos porque los ecos de la lógica de las pantallas y el sustrato de las imágenes generan una confluencia para decirnos que esta literatura actúa como un organismo vivo, que estalla hacia otros lenguajes artísticos, significando y dando lugar a nuevos comportamientos de la ficción. Kentucky tiene pretextos que se hicieron populares en el lenguaje audiovisual, como por ejemplo en 1984 de Orson Welles, publicada en 1948, novela que proyectó Big Brother, el personaje que dio lugar al reality show Gran Hermano, el largometraje de Truman Show de 1997, y La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, basada en el relato de 1942, que tuvo que ser un asesinato. Cito estas tres obras porque de alguna manera se interconectan en la memoria del lector, se actualizan con Kentucky, como parte de una cultura de la hiperconexión. Como una especie de caja de Pandora, las relaciones con el lenguaje audiovisual se potencian cuando nos acordamos del cyberpunk de Matrix o donde la autorreferencialidad de y sobre los medios nos conduce a capítulos de series como Black Mirror. En estas dos últimas referencias, las metaficciones presentan el problema de la verdad como consecuencia de la lógica tecnológica, un problema filosófico que ingresa a la obra y que interactúa cooperativamente como consecuencia de una fuerte presencia de estos pretextos populares donde las pantallas son el referente. Respecto a la actualización de la serie Black Mirror, podemos decir que fue una serie popular que circuló en diferentes formatos, contenidos y plataformas, y este comportamiento establece apropiaciones de la ficción que permiten visualizar cambios en el estatuto de las figuras del espectador y del autor como entidades en sí mismas y observar que los usos de la ficción en las plataformas y redes generan sentidos colaborativos dentro de las nuevas comunidades para fundar otros modos de dar a leer. Los cuestionamientos éticos en relación a la tecnología, el procedimiento de la autorreferencialidad respecto a los medios, las reflexiones sobre el espacio-tiempo de la virtualidad producen nuevos problemas para estudiar y circunscribe a Black Mirror en una narrativa donde el terror social es parte de su principio constructivo. Las muertes en vivo, las filmaciones de la vida privada como material de extorsión, los secuestros y la viralización de ellos, la figura del hacker, las cámaras de monitoreo en la vida cotidiana, entre otros temas, construyen una ficción basada en la idea de un terror social, porque en ese tiempo y espacio, la humanidad tal cual la conocíamos muta. El nuevo humano no puede escapar de esa construcción, no hay dónde escapar. Todo es un gran guión donde la intromisión, regulación y el control impugnan la intimidad, los derechos y los secretos de las personas. La cultura de la hiperconexión y sus miedos. El argumento de Kentucky actualiza y por momentos hace estallar esos pretextos porque convoca el discurso de los medios y las redes y a la cultura de la hiperconexión que enfrentamos a dilemas éticos del sistema capitalista, por ejemplo, expuestos en la siguiente cita. Estaba tan rígida que sentía su cuerpo crujir
y por primera vez se preguntó, con un miedo que casi podía quebrarla, si estaba de pie en un mundo en el que realmente se puede escapar. En esta cita, el terror social es el miedo que habita un mundo donde no hay espacio para escapar, que se reactualiza en torno a las imágenes pesadillescas nocturnas, a la retórica de la secuencia de los thrillers y a las escenas de guerra, entre otras imágenes que se activan a causa del argumento del libro. Estar frente a una cámara que mira desde el anonimato tiene un efecto siniestro. En este sentido, por ejemplo, Kentucky actualiza una narrativa de la guerra en imágenes referidas a un terror social que se construyó cuando nos convertimos por primera vez en espectadores de la guerra. La ficción de las películas de guerra, un producto norteamericano, encontró eco en las primeras imágenes de transmisión de las guerras en vivo que comenzó en los 90 con la Guerra del Golfo y sigue en el siglo XXI, porque produjo que el mayor horror del hombre sea un contenido de pantalla. Estas imágenes no solo inauguraron el terror y enemigos, una verdad productora de otra para sostener no solo esa guerra, sino las que siguen signando la disputa por las representaciones de Occidente sobre Oriente. Sino que este nuevo escenario de consumo de horror abrió camino además al orden institucional del uso de la tecnología para construir terror. Es así como las disputas, las negociaciones, la visualización y el consumo de las guerras se dirimió y se dirime en el nuevo terreno de las redes. La decapitación del líder de Hezbollah que se viralizó luego del 2001, la detección de Bin Laden y actualmente los comunicados de Putin y el presidente ucraniano, como el resto de los líderes que se encuentran digitalizando el nuevo horror desde sus teléfonos, otorgan nuevos entramados narrativos que entrelazan los discursos del miedo y el sentido sobre el horror humano. Por otra parte, la percepción de los retazos de los cuerpos, de espacios y de tiempos que producen las cámaras en los relatos se vuelve un horror para que el lector y espectador termine aceptando que la cultura de la hiperconexión produce una estética del fragmento que lo delimita a estar siempre conectado, despierto, donde los otros son textos, construcciones, navegaciones, ficciones. Kentucky es un signo de nuestra época, es una clave de la cultura digital que materializa un terror que no se fundamenta en lo aparentemente absurdo o extraño, sino todo lo contrario, en lo que tiene de verdadero y posible de la narración. Lo más impactante del argumento de base y de cada relato es el efecto siniestro que tiene la cadena de sentidos sobre la idea capitalista de conexiones por compra. El argumento se expande y se concentra en la proyección de un nuevo sujeto, un sujeto de la conexión. Cito, lo importante es mantener los dispositivos activos, que no solo es un requerimiento técnico. Fin de cita. Aparece aquí una gran matrix donde hasta esa conexión es preestablecida, donde es un código que se puede seguir, rastrear, performar. Esta idea fue y es productiva para la ciencia ficción, pero la ficción se vuelve potente porque se plantea en el libro y en los pretextos de los cuales hablé. Lo siniestro se encuentra en la exploración de los hábitos de la cultura digital, que nos conduce a un gusto por la crueldad y las perversiones en clave anónima. Este borramiento de una idea de sujeto moderno que buscaba posicionarse en la metrópolis y en ser protagonista de los grandes eventos de su lugar de pertenencia, se complejiza en el nuevo espacio-tiempo de la virtualidad, donde el anonimato es la clave para los vínculos, las comunidades y el entramado de los lazos sociales. Para finalizar, retomo la pregunta inicial, que versa cuáles son los dispositivos de la ficción para diseñar en la literatura actual las representaciones del miedo, el terror y el horror. En relación con las representaciones del miedo, en esta novela podemos decir que la tecnología fragmenta los cuerpos que se consumen en la lógica de la virtualidad y se transforman en modos de perversión. En este marco, esta literatura testifica sobre una lógica supertecnológica y mediática. En segundo lugar, respecto al terror social, el trabajo expone que las apropiaciones por parte de la literatura, de los discursos mediáticos, politizan el problema de la verdad, porque no hay un por fuera del modo guión. Si la vida cotidiana está guiada porque debe venderse, todo horror contemporáneo, como por ejemplo la guerra que estamos viviendo, puede consumirse como una ficción.
Por supuesto que esto es una obviedad, pero deja de serlo cuando la conciencia del lector / espectador se posiciona en la idea del develamiento, porque no hay un rincón para la intimidad. Las prácticas de la cultura en red, del tiempo en vivo, de las prácticas de la cultura de las capturas de pantalla, y en este caso la hiperconexión a la que nos enfrenta Kentucky's, nos remite a un terror social de fuerte impacto, porque en esta cultura no hay escapatoria a estos guiones y en consecuencia al estatuto de realidad es el sustrato del terror. Por último, la lectura que presentó habla y mira sobre una literatura que es parte de la cultura digital, de la mutación tecnológica, que nos permite pensar en las hipermediatizaciones del arte y la literatura, es decir, las transformaciones en las experiencias estéticas del lector y la resignificación de la figura como espectador. Kentucky proyecta modos de producir ficción modular, descentrada, que se abre al exterior para ingresar en plataformas, los nuevos espacios donde se refiguran las diferentes narrativas. Pero además los referentes y los pretextos reactualizan las lecturas y por eso es un signo de época, una clave para leer la cultura digital. Con la lógica de la telefonía móvil, o sea, un uso y función, dar a leer modos del terror social como consecuencia de la hiperconexión tecnológica. Documenta fragmentos de mundo en conexión, que son siempre ficciones. Bueno, yo soy Silvana Castro Domínguez, soy del grupo Mujeres y Escritura, del CIS, del Centro de Investigaciones Sociales del IDES /CONICET. Y me voy a ir un poco más atrás acá que José, porque me voy a ir a la que quizás es como la madre de toda esta línea del gótico en el Río de la Plata y que después da cosas como Schweblin, etcétera. Hasta hoy la podemos seguir leyendo, que es Silvino Campo. Sí, bueno, ahí tienen el título de mi ponencia y me voy a poner el relojito para no excederme. El título de la ponencia es ¿qué nos dicen las asesinas de Silvino Campo? ¿Por qué estos crímenes tan poco truculentos son tan perturbadores? Tomo para comenzar una cita del libro de Alia Trabuco, Las homicidas, que trata de homicidas reales, no de ficción. Y ella dice, una mujer que mata está 2 veces fuera de la ley, fuera de las codificadas leyes penales y fuera de las leyes culturales que regulan la femineidad. Bien. Queremos tanto a Silvina, podría haber dicho Cortázar, y es que Silvino Campo ha sido una gran deconstructora de estereotipos, tanto de género como construcción social que pauta lo que las personas deben ser o cómo deben comportarse de acuerdo con su sexo, como de género en relación con la estructura, el estilo y los procedimientos del cuento. Así la quería Julio, quien destaca a Ocampo como una de las que le dan forma al fantástico rioplatense. Incluso la toma como precursora del linaje de la extrañeza en lo cotidiano, en la que él mismo se inscribe. Sin embargo, su obra ha sido siempre muy incómoda. Ya en 1937 escribía sobre violación y pedofilia. Además, ha insertado el horror entre señoras, niños y costureras, y esto le valió quizás ocupar una posición marginal en el canon hasta después de su muerte. Un caso significativo. En 1979 se le niega el Premio Nacional de las Letras por considerar que sus cuentos son demasiado crueles. Pero ¿no puede decirse lo mismo de gran parte de las obras canónicas de la literatura argentina, ya desde la generación del 37? Incluso Viñas toma la violencia, y específicamente la violación, como el puntapié inicial de la literatura nacional. No sería forzado, por lo tanto, pensar que el problema en el caso de Ocampo era que esa crueldad no se correspondía con la idea de literatura femenina, o simplemente no era adecuada, decorosa, en términos de Aristóteles, en personajes, mujeres, niñas y niños, como si lo eran mazorqueros, gauchos, matreros u hombres en general. Las mujeres asesinas son precisamente un ejemplo de esa crueldad indecorosa,
que desarma los estereotipos de sexo débil y de inferioridad intelectual. Desde una perspectiva feminista, indagaremos qué sentidos aportan y cómo discuten estas personajes con los discursos dominantes, más allá de su evidente contraposición. Para ello analizaremos 3 figuras en las que se combina la violencia extrema con el rol femenino socialmente impuesto. Trataré de enfocar algunas estrategias y procedimientos que la autora pone en juego para, por un lado, ridiculizar los estereotipos de género y, por otro, crear ese efecto de extrañeza rayana con el horror al que se refería Cortázar. Para cerrar, las confrontaremos con el tipo de la mujer asesina que trabaja Josefina Ludmer en El cuerpo del delito. Nuestro recorrido no irá en forma cronológica, sino un poco a lo Silvina, de manera distorsionada. Bien, ¿qué nos dice Laura, la samaritana? En ese mundo que parece cotidiano, pero por cuyas grietas entrevemos otra cosa, lo siniestro, la mujer actúa siempre por la vía indirecta. No veremos protagonistas acuchillando a sus maridos, pero sí tenemos en La oración, de La furia y otros cuentos, 1959, a una mujer de buen corazón que esconde a un niño asesino en su casa, cuando en realidad quiere que mate a su marido. Por supuesto, como suele suceder en los cuentos de la autora, esto no está dicho. Ocampo requiere un lector participativo que pueda desenmascarar a sus personajes y a sus narradoras, que generalmente son poco confiables. Se ha hablado de narradoras hipócritas, y esa es precisamente la que encontramos en este cuento. El asesinato, planeado, aunque no sabemos si llega a concretarse, tiene que ver con el deseo de Laura de liberarse de su esposo, ya que ella deja en claro que mis padres me llevaron al casamiento como se lleva a una niña al colegio o al médico. Yo les obedecí, porque creí que todo iba a andar bien. En otras palabras, la mujer siente que no puede salir de esa cárcel si no es como viuda, y para ello usa al niño como un arma, dejando, por ejemplo, al alcance de su mano frascos de veneno. Si retomamos la cita, vemos que la protagonista acata los mandatos sociales, no es abiertamente transgresora, pero es precisamente esto lo que hace nacer en ella el instinto asesino. Lo que nos dice Laura entonces es que mata para liberarse. ¿Qué nos dice la esfinge eponina? La situación de Laura no es muy diferente de la protagonista de El retrato mal hecho, de 1937. Eponina, quien no sale de su pasividad, pero detesta a sus hijos. Por eso mismo se convierte en un retrato mal hecho, título ambiguo que podemos interpretar tanto en relación con la representación social de la mujer, como con la muerte simbólica de Eponina, acentuada en el cuento por su quietud, su mutismo, y esto de que sus miembros parecen ir desapareciendo bajo sus ropas. Eponina, siempre sentada en su sillón, termina convirtiéndose en él. La situación del cuento nos recuerda a lo que decía Ludmer en el 85. La treta, otra típica táctica del débil, consiste en que, desde el lugar asignado y aceptado, se cambia no solo el sentido de ese lugar, sino el sentido mismo de lo que se instaura en él. Al aceptar con aparente resignación su rol de madre y esposa, Eponina sigue ocupando el espacio doméstico como el clásico ángel de la casa del siglo XIX, pero resignifica su rol desde la subjetividad. Acepta su lugar socialmente asignado, pero trastoca el espacio hasta convertirlo en algo perturbador, un Heimlich. El hogar, Heim, debería ser cálido y confiable. Estos ángeles, tanto Laura como Eponina, lo convierten en un territorio inseguro, donde en cualquier momento puede emerger aquello que, para el sistema, debe permanecer reprimido. El deseo femenino. Perdón, estoy medio apurada. Bien. Más allá del crimen de uno de los niños, el retrato mal hecho amerita todo un análisis desde lo extraño, ya que aparece el recurso del doble, característico de Ocampo, y de Cortázar, y de Poe, etc., ¿no? El asesinato no lo comete la protagonista, sino la mucama, Ana, el verdadero ángel de la casa, pero un ángel asalariado, la que canta mientras realiza las tareas domésticas.
Cómo llega el deseo oscuro de Eponina a concretarse a través de la alegre figura de Ana queda en el terreno de lo siniestro. Trazando un paralelo con Laura, ambas mujeres desean el asesinato, habilitan un ejecutor, librándose así tanto de la censura social como de la contravención al precepto patriarcal y a las leyes. Antes dije que estas personajes no eran transgresoras. Reformulo. No tienen la intención de serlo, pero como reza el epígrafe, están 2 veces fuera de la ley. Y lo logran manteniendo su rol social. La treta del débil, en este caso, es actuar bajo el disfraz. ¿Qué nos dice la envidiosa Roberta? Este es quizás de los 3 cuentos que tomo el más conocido de Silvina. Roberta sabe bien que ser una mujer casada tiene un lugar fuerte en la sociedad de su época, tanto como lo sabe Laura. En La boda, también del 59, sostiene que Arminda tenía más suerte que ella, porque a los 20 años las mujeres tenían que enamorarse o tirarse al río. Presenta así el matrimonio como alternativa a la muerte, pero no como deseo. Si el asesinato del retrato mal hecho se concretaba en el inconsciente de Eponina y en la realidad del altillo, y si la narradora de la oración se escondía en un confesionario a la espera de que el niño matara a su marido, la muerte de Arminda en La boda queda envuelta en un manto de misterio. Lo interpretamos a partir de los indicios que da el cuento, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que entre el matrimonio y la muerte, a Arminda le tocó lo segundo. A diferencia también de los cuentos anteriores, en los que el objeto del crimen era aquello que las protagonistas veían como obstáculo a su libertad, el crimen en La boda se da en un triángulo puramente femenino. Roberta, la asesina intelectual, Arminda, la víctima, y Gabriela, el instrumento. Entre Roberta y Gabriela se establece otro lazo extraño en relación de desigualdad. Gabriela comenta con orgullo que Roberta le decía que ella adivinaba sus pensamientos, sus deseos, y dirige sus acciones hacia tal fin. ¿Gabriela realmente no comprende o es otra narradora hipócrita, como Laura? ¿Cumple como Ana inconscientemente el deseo de la verdadera asesina? En esta ocasión, la narradora nos convence de su ingenuidad. Laura, en su rezo, siempre se presentaba como inocente. Gabriela, en cambio, confiesa automáticamente el crimen, aunque nadie cree en la fantasía de una niña de 7 años. Es interesante que cuando Ana confiesa, en el retrato mal hecho, aún sin haberla escuchado, todos menos Eponina claman por la policía. Quizás, en el sentido común, la inocencia no es atributo de las criadas. Silvia Molloy decía que la magia de los cuentos de Silvina estaba en la sencillez de las situaciones y el efecto siniestro que creaba con el extrañamiento del lenguaje. Son esos huecos, esas narradoras poco fiables, esos indicios ambiguos, los que vuelven el mundo inquietante. En otras palabras, no es el suceso, sino la semiotización, lo que las narradoras callan o tratan de ocultar, y el juego de discursos que se crea entre la voz narrativa, el autor implícito, la autora en este caso, los personajes y el propio lector. ¿Y qué podemos decir nosotros sobre estas 3 asesinas? Podemos decir que los 3 crímenes parecen motivados por la sujeción de la mujer a los mandatos patriarcales. Y aquí me interesa un primer eje de análisis, lo que hoy llamamos sororidad versus la competencia entre mujeres. En el retrato mal hecho llama la atención la precisión con que da la fecha del crimen, el 5 de abril de 1890. ¿Qué significación puede tener este dato en un cuento en que no hay ninguna otra referencia temporal? Un 5 de abril de 1818 a las 11:30 am, hora del almuerzo, hora en que se comete el crimen en el cuento de Ocampo, tuvo lugar la batalla de Maipú, tras la cual San Martín y O'Higgins se abrazaron fraternalmente. El final del cuento reelabora ese abrazo y resignifica toda la secuencia como una liberación. Lo contrario sucede en el caso de Roberta. Bueno, aquí el asesinato puede ser leído como consecuencia de la estructura patriarcal en un doble sentido.
En primer lugar, por la presión a la que se ven sometidas las jóvenes. La boda reelabora la cuestión de la urgencia de las mujeres por casarse o bien ser casadas. Además, porque retoma la idea instalada en el sentido común de que las mujeres compiten por la atención masculina. En realidad, Roberta es una figura transida por los discursos sociales que reproduce el estereotipo dominante, envidia y critica a su prima, llena sus tardes yendo a la peluquería o a hacerse ver en busca de pretendientes. Pero el cuento le tiene reservado otro final. Es Arminda la que con su traje de novia y su palidez angelical permanecerá en el recuerdo del pueblo. ¿Se puede competir con un fantasma? Bueno, ahí hay otros aspectos que contribuyen a lo siniestro, pero vamos al final, que es la comparación. 3 minutos, yo pensé que ya tenía que cortar. En la oración, por ejemplo, un recurso que contribuye a lo siniestro es el cruce de géneros, ¿no? El género discursivo rezo, ella parece que está haciendo una súplica, pero en realidad hay una confesión. También en el caso de Roberta, en que podemos leer el texto como una suerte de policial invertido, y en este sentido es que Silvina transgrede el género, no solo el género en cuanto a perspectiva, ¿no?, de lo que deben hacer las mujeres y los varones, sino el género como formato del cuento. Quiero, por último, hacer una comparación con lo que dice Josefina Ludmer en El cuerpo del delito, un manual. Ludmer dedica un capítulo a las mujeres que matan, como una línea que aparece en la literatura argentina desde fines del siglo XIX. Sin embargo, estas asesinas poco tienen que ver con las que encontramos en los cuentos de Ocampo. Ludmer busca explorar la relación entre asesina, histeria y representación y recorta escenas de la literatura argentina de obras escritas por varones. Al respecto, hace una lectura más que interesante en relación con el contexto. El surgimiento de estas asesinas marca un correlato con los avances de las mujeres en el mundo de la universidad, del trabajo, del arte, de la política. La cadena cuenta esa historia como una torsión, porque la cuenta cada vez en ficción de delito femenino. Es significativo que estos cambios en la situación de la mujer sean representados por varones mediante historias de delitos o bien como delitos. Bueno, acá podemos ver en el PowerPoint algunas diferencias. Las asesinas de Ludmer cometen físicamente los asesinatos. Las asesinas de Ocampo no, simplemente utilizan a otra persona y en 2 textos utilizan veneno, ¿no? Y veneno a través de animales, ni siquiera veneno de manera directa. Las asesinas de Ludmer matan hombres. Normalmente hay quizás una motivación que tiene que ver con la venganza. En cambio, en las asesinas de Ocampo lo que buscan es la liberación. Las asesinas en Ludmer tienen otras actitudes antipatriarcales, por ejemplo, otras transgresiones a las leyes de género. Habla de, por ejemplo, en algunos casos son lesbianismo, en algunos casos travestismo, etcétera. Solteras, otra cosa muy problemática. En cambio, esto no sucede en las asesinas de Ocampo. Y en este sentido, bueno, estas son siempre las victimarias, podemos decir, los toma Ludmer como la contracara de las víctimas. Y las asesinas de Ocampo, en cambio, mantienen una fuerte ambigüedad. Primeramente son víctimas, quizás de un sistema, pero también son victimarias, es decir, no se quedan encerradas en uno de los 2 papeles. Por último, ya lo decía Roberta en La boda, ¿no? Las arañas son como las personas, pican para defenderse. Y un poco esto es lo que hacen las asesinas de Ocampo. Estas figuras rompen con la representación de la inferioridad intelectual, ¿no? Y también con el tema de la pasividad y de la bondad femenina. Sin embargo, la ambigüedad de las asesinas no crea un estereotipo opuesto. Es decir, no rompen, por eso en este sentido no rompen con el patriarcado, sino de manera intencional, sino quizás como agencia. Roberta nunca pierde su femineidad, Eponina muestra su ternura en el abrazo con Ana, Laura ama recibir piropos y atenciones de un albañil. Son mujeres, entre comillas, normales, posibles y ocurrentes,
que logran cometer crímenes con impunidad y escapar a una situación particular de opresión, pero no intentan por ello romper con el patriarcado. Cada una, en su universo, como el general de las mujeres de la época, carece de los derechos de hablar o actuar de los que gozan los hombres y usan el arma que tienen a su disposición, la mente. Gracias. Bueno, decía gracias. Había un cartel que decía gracias, pero... Bueno, dejamos para algunas preguntas un momento. Tenemos unos 5 minutitos como para preguntar y 5 para contestar. Adelante. Ya que sos una experta en las asesinas de Silvina, yo te quiero preguntar por qué la crítica se empeña en decir que Casilda mata. Casilda es la protagonista del vestido de terciopelo. ¿Vos qué opinás? Bueno, yo leí en alguno, no sé si toda la crítica consigue esa lectura. Pero 2 o 3 artículos leí. He leído trabajos en los que quizás el cuento es un poco ambiguo, pero me parece que haciendo una lectura tanto del cuento en relación con el sistema literario, ¿no? de la escritura de Ocampo, tiene que ver con estas asesinas en que hay una presión patriarcal que está dada por el tema del vestido y de que el vestido le quede ajustado y que el terciopelo, y algo que es muy importante también en los cuentos de Silvina, y acá José lo maneja también, que es el tema del género, el género como tela, ¿no? Me parece que ahí hay otra cosa a tener en cuenta, que es la visión de la nena. La visión de la nena es lo veo más como un cuento que entra en lo extraño / fantástico, en esto de que el vestido la oprime y es el dragón el que... Pero también hay una oposición de clase tan fuerte. Sí. Entonces, ahí está muy desde el comienzo, dónde vive la dueña y desde dónde viene la modista. Ahí hay una batalla. Hay una batalla campal clasista. Sí, hay un cruce interesante entre lo que es los dos órdenes que nosotros trabajamos, que son género y clase, y que se ve muy bien en el cuento. Pero yo creo que cuando Casilda dice al final, ay, con lo que me costó hacer el vestido, ¿no? Creo que con eso ya nos está dando la pauta de que ella no tenía la intención. No, le importa el trabajo. Y bueno, es una trabajadora, ¿no? En definitiva. Y también el tema de la nena con que se ve su vestido, ella no sabía si podía ir porque no tenía el vestido limpio al comienzo, y el vestido suntuoso de terciopelo y el viaje a Europa. Es como que si hay una oposición entre dos mundos, y quizás eso también pueda ser lo que oriente un poco la lectura. Lo interesante doble de ese cuento, que es muy condensado porque es muy cortito, es dónde se pone la Silvina. Porque Silvina pertenece a la clase de la víctima, y ¿con qué ojos está mirando? Con los de la nena. Silvina, una cosa que a mí me gusta mucho de Silvina es que esto que está diciendo José está un poco en el cruce, porque ella, si bien pertenecía a Lazo Campo, siempre se consideró el etcétera de la familia, ¿no? Y como que tenía una visión muy marginal, más cercana a las costureras y a las trabajadoras. Incluso hay un texto que es muy lindo en Cornelia, que es Los enemigos de los mendigos, que ella cuenta cómo era, que ella hacía pasar a los mendigos a la casa y las reacciones que tenía la familia, ¿no? Como de horror. Así que bueno, hay un cruce, pero yo creo que está más orientado a lo extraño el cuento. Bueno, cerramos la mesa y les damos las gracias a los expositores. No sé si también José querés agregar. No, quería hacer un anuncio, pasar un anuncio que es importante para que vengan. A las 19 tenemos la presentación de un libro mío que trata una cosa completamente diferente, que es teoría queer, y a las 21 un segundo libro. Trabajé mucho durante la pandemia
que es una autobiografía literaria completamente diferente, y ese lo vamos a presentar en un lugar al que los invito para relajarse, que es un piringundín que queda en la calle Hipólito Yrigoyen al 2700, y que, bueno, va a ser un lindo encuentro más relajado. Bueno, aplaudimos a esta mesa. Bueno, muchas gracias y bueno, tomamos un ratito nada más y volvemos porque todavía nos queda una etapa más para cerrar.